Este audiolibro ha sido creado por Complicidad.es. Visítanos para escuchar relatos nuevos cada día. Disfruta del relato. Travesía hacia la fortaleza oscura. Capítulo 4. Travesía hacia la fortaleza oscura. El alba descubrió las ruinas del templo envueltas en brumas y escarcha. Alia se despertó antes que Seris, con la cabeza apoyada en una losa fría y el cuerpo dolorido tras la noche en vela. Sin embargo, la calidez a su lado era inconfundible. Seris dormía tranquila, el cabello desparramado sobre su hombro y los labios entreabiertos, tan cerca que Alia sintió la tentación de tocar el vaho de su respiración. Se permitió, durante el breve instante del despertar, acariciar la línea de la mejilla de la otra mujer, preguntándose cómo algo tan simple podía sentirse tan imposible en un mundo como el suyo. Los recuerdos de la noche anterior flotaban mezclados con la profecía y la sensación renovada de peligro. El pacto sellado bajo el amparo de las estrellas, la confesión muda en el roce de las manos, y la certeza, temblorosa y feroz, de que ahora compartían un destino. Afuera, el canto incierto de los mirlos era el único indicio de normalidad. Alia se incorporó despacio, atenta al dolor de su propio cuerpo, y salió al claro con el vacío del hambre pujando contra el ansia de lo inminente. Cuando Seris despertó, la encontró vigilante, abanicando el agua de rocío en sus palmas y consultando el cielo, donde los cirros parecían jirones de antiguos estandartes. ¿Has dormido algo?, preguntó Seris, frotándose el cuello. Pareces llevar días sin pegar ojo. Alia sonrió, torpe, como si le diera vergüenza que la descubrieran vulnerable. Un poco, no lo suficiente, pero habrá tiempo para el sueño cuando termine esto, si alguna vez termina. Seris la observó, con esa mirada que a Alia siempre le parecía demasiado nítida, como si pudiera verle los pensamientos antes de nacer. Terminamos el ritual, pero el camino está apenas comenzado. Si escogemos el sendero directo hacia la fortaleza, podríamos llegar antes de que caiga la noche, pero las probabilidades de que den con nosotras aumentan. Alia contempló el bosque, sintiéndose por un instante una figura diminuta entre fuerzas monumentales. Tomó la decisión en silencio, sabiendo que el miedo era solo un animal agazapado a la sombra del deber. Sea la ruta que sea, no regresaré a esconderme. Hay demasiado en juego ya. Prepararon lo indispensable. Unas mantas, el resto de pan duro, y la carta doblada que Seris guardaba como un talismán. Antes de abandonar el templo, ambas depositaron una piedra sobre el altar, una ofrenda muda a las fuerzas que las vigilaban desde hace siglos. Caminando codo a codo, pusieron rumbo norte, hacia las colinas pardas. La fortaleza oscura las esperaba, en el corazón de la tierra maldita. Asterisco, asterisco, asterisco. El sendero se tejía entre raíces retorcidas y piedras cubiertas de líquenes. Nada en el bosque de cristal era lineal o fácil. Los árboles parecían cambiar de sitio, las sombras se replegaban como criaturas furtivas, y el rumor de presencias invisibles nunca desaparecía del todo. Alia sentía la magia pulsándole bajo la piel, más fuerte a cada paso, como si los fantasmas del pasado quisieran guiarla o detenerla. Seris avanzaba con la determinación de quien huye de sí misma tanto como del enemigo. Ambas guardaban silencio, sabiendo que el tiempo para las confesiones profundas había dado paso al de la vigilancia paranoica. La primera señal de que no estaban solas fue un temblor leve en el aire, un escalofrío que Alia reconoció como advertencia. Se detuvieron tras la arista de un viejo roble, cubierto de runas casi borradas por los años. Al otro lado del claro, un grupo de criaturas menudas, de piel azulada y ojos enormes, cruzaba en fila rumbo al este. Uno de ellos, al verlas, soltó un silbido agudo. El grupo se dispersó en un suspiro, como un destello entre la maleza. «Duendecillos de sendero», murmuró Seris. «Si están activos, los límites entre mundos ya se están debilitando. El pacto ha hecho mella en la trama. ¿Eso es bueno o malo?», susurró Alia, tensa. «Depende de quién lo aproveche primero». Continuaron, ahora con mayor cautela. El peligro era tangible en el aire y en sus propios cuerpos. Cada roce accidental, cada mirada sostenida durante demasiado tiempo, era una tentación y también una vulnerabilidad. Alia se sorprendió deseando, en medio del peligro, la paz imposible de una caricia a plena luz del día. Un resquicio de ternura bajo el filo de las lanzas. No tardaron en encontrar huellas inequívocas de la persecución. Restos de hogueras recientes, fibras de uniformes reales atrapadas en ramas, y una sombra oscura, casi humanoide, que acechaba a lo lejos. Seris señaló un atajo por un arroyo y Alia no discutió. Ya sabían que la supervivencia dependía de desviar la ruta común. Bordearon el riachuelo, enterrando los pies en lodo helado, seguidas solo por el rumor de sus propios corazones y la memoria de aquel beso sellado en el templo.
Asterisco 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 al caer la tarde llegaron a la frontera de las colinas de hueso. Allí el bosque moría de súbito, cediendo espacio a una planicie ondulada dominada por la niebla. Alia había oído historias sobre estos lugares. Batallas olvidadas, pozos de magia corrompida, y aquelarres ejecutados bajo la luna nueva. En las lomas, las piedras erigidas se alzaban como lápidas silenciosas. Fue en ese límite donde vieron la primera señal de vida civilizada. Un hombre de barba gris y ojos inquietos pescaba en un arroyo fangoso. Al ver a las mujeres, alzó la vara y las observó con una mezcla de curiosidad y precaución. No muchas viajeras por aquí, gruñó, absorto en la faena. Cerys se adelantó. No nos quedaremos mucho. ¿El dobladillo de la fortaleza sigue al norte? El hombre ladeó la cabeza. Su mirada se demoró en Alia más de lo necesario. Algo en su porte parecía sugerir que veía más de lo que decía. El norte es una trampa. Las bestias han vuelto y de las piedras sale humo de noche. Hay quien dice que el propio castillo sangra cada luna llena. Alia sintió como la piel se le erizaba. ¿Ha visto soldados? El hombre asintió, secamente. Patrullan con perros y cazadores. Vigilan bien los caminos. Ladeó la cabeza, finalmente añadiendo, en voz baja. Si sois de las del bosque, cuidad donde pisáis. Sin más, recogió sus cosas y desapareció entre la niebla. Quedaron solas, un poco más cierto el peligro, un poco más nítida la resolución de seguir adelante. Asterisco 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 la transición desde el bosque de cristal hacia la llanura era más que un cambio de paisaje. Era el paso definitivo hacia una tierra donde lo sagrado y lo asesino convivían. Los árboles quedaban atrás, y ahora el horizonte se abría, desolado y quebradizo. Atravesaron un círculo de menhires agrietados. En el centro, una figura femenina tallada en piedra parecía custodiar la entrada al otro lado. Cerys, como si reconociese el símbolo, se inclinó en un gesto de respeto. Alia hizo lo propio, notando cómo la magia vibraba débil pero constante en el subsuelo. De súbito, el viento trajo un aullido. Algo se movía entre los monolitos. Alia apretó la mano de Cerys, lista para huir o luchar. No es humano, jadeó con acento agudo Cerys, ni tampoco completamente bestia. Una criatura esbelta, de piel gris y astas retorcidas, surgió del claro. Sus ojos eran perlas negras, y traía colgando de los cuernos talismanes oxidados. No atacó, se quedó inmóvil, como ponderando su juicio sobre las intrusas. ¿Guardas el paso?, preguntó Alia, su voz temblorosa pero firme. La criatura ladeó la cabeza, y una voz ancestral, mitad eco, mitad música, surgió. Los pactos antiguos piden un precio. Dos viajeras de sangre mezclada, portadoras de la promesa. Debéis probar vuestra fe. Cerys dio un paso al frente. ¿Qué requiere el antiguo guardián? Un sacrificio. La voz danzó en el aire, envolviendo los sentidos. Renuncia a una verdad que te lastre, solo así cruzaréis. Alia miró a Cerys, preguntándose si podrían permitirse perder algo más. Por un instante, todo lo que sabían la una de la otra, lo que aún callaban, pesó más que las piedras del círculo. Tengo miedo, susurró Alia, rompiendo el silencio. Miedo a no encontrar a Lyra con vida, miedo de no poder salvar a nadie, de perderlo todo salvo la soledad. Pero renuncio a ese miedo, al menos por hoy. Cerys la tomó de la mano y le dedicó una mirada cargada de ternura y conflicto. Yo, empezó Cerys, la voz quebrada por viejos residuos de orgullo y culpa. Renuncio a mis propias traiciones. He sido cobarde, he mentido a quienes amaba por temor a perderlos primero. La criatura asintió, las astas tintinearon, y en un parpadeo, la neblina que envolvía los menhires se disolvió, mostrando la senda abierta hacia el norte. El amor os hará vulnerables, pero solo lo vulnerable es capaz de romper destinos. Caminad. Las mujeres cruzaron, sintiendo, con cada paso, una leve carga liberada de encima, una ligereza delirante por un instante. Cuando miraron hacia atrás, la criatura ya no estaba. Ninguna quiso hablar. El significado de la prueba era demasiado hondo y reciente para ser vestido de palabras. Asterisco 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 la llanura pronto les trajo los primeros rastros de humanidad sufriente. Una aldea despoblada, ventanas rotas como bocas muertas, y en la plaza principal, un árbol de cuyas ramas pendían amuletos y cintas largas, todas quemadas en los extremos. Alia torció el gesto. Había visto demasiados memoriales improvisados a lo largo de su vida. De una casa en ruinas emergió una mujer de piel morena, cabello trenzado y ojos de piedra vieja. Sujetaba a un niño pequeño de la mano. No huyó al verlas, solo alzó un dedo avisando silencio. ¿Sois amigas o enemigas?, preguntó, la voz ronca por el desuso. Cerys respondió, con una sinceridad que no era fingida.
Buscamos la fortaleza. Queremos romper la maldición. La mujer las condujo a la sombra del árbol y les ofreció pan crujiente. El niño devoró una pieza sin apartar los ojos de Alia. Hay quienes aún creen, susurró ella. El odio no es eterno, pero la desesperanza dura si se deja sola. Les advirtió de un destacamento de soldados avanzando desde el sur, y les entregó un pequeño espejo de cobre, diciéndoles que solo mostraba el verdadero rostro de quien lo usara. Un gesto de protección para quienes, como ellas, dudaban aún de sí mismas. Antes de partir, Alia preguntó por un sendero secundario. La mujer le indicó los campos donde crecían lirios rojos. Si pasáis por ellos, no miréis atrás. Cerys tomó la mano de Alia cuando partieron. El contacto, pese a los peligros, se había vuelto la única certidumbre. Avanzaron entre las espigas altas y las flores carmesí, sintiendo, más que nunca, que eran observadas. ¿Crees que hay esperanza de verdad?, susurró Alia, perdiéndose en la intensidad de los ojos de Cerys. La esperanza es una obstinada. Se aferra hasta en las ruinas, respondió ella, esbozando una leve sonrisa que era consuelo y desafío. Por fin, el sol declinó, y el contorno de la fortaleza apareció a lo lejos. Un castillo ennegrecido, torres fracturadas y muros cubiertos de enredaderas venenosas. El aire estaba viciado, cargado del eco de encantamientos antiguos y llantos ahogados. No hay vuelta atrás, dijo Cerys, deteniéndose en la cima de una colina. Alia se deslizó hasta su lado, compartiendo el vértigo de tanta historia a punto de resolverse. No quiero volver atrás, admitió, y entonces, sin pensarlo demasiado, la besó. El beso fue largo y profundo, como si el significado del viaje entero pudiera transmutarse en ese acto, y el miedo se desvaneció por un momento. Ellas fueron dos, sí, pero una sola voluntad. Asterisco 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 la noche caía rápido. Decidieron desviarse hacia el sur para encontrar un acceso poco vigilado, bordeando las murallas hasta hallar una grieta entre las piedras. Se deslizaron dentro, cubiertas por la sombra y la alarma creciente de los centinelas. La fortaleza era un mosaico delirante de pasillos oscuros, escaleras rotas y cámaras atestadas de viejos tapices quemados y armas anticuadas. En el salón mayor, el suelo estaba cubierto de símbolos rituales. Alia sintió cómo el influjo de la magia se cernía sobre ellas, pesado y espeso como la sangre. Aquí es donde se decidirá todo, susurró Cerys, con la voz ronca por el cansancio y el miedo reprimido. Hay algo más que debes saber. Antes de que pudiera decirlo, una puerta se abrió con estrépito. Una figura masculina, vestida con el uniforme de la Guardia Real, irrumpió, apuntando con una alabarda. «Deteneos, brujas», rugió. Tras él, al menos 4 soldados más emergieron, cerrando la retirada. Alia y Cerys se dieron la mano por impulso improvisado, la vieja certeza de que juntas tendrían más fuerza de la que jamás poseyeron por separado. De pronto, el espejo de cobre en la bolsa de Alia comenzó a vibrar. Ella lo extrajo. En el reflejo vio la figura de Lyra, atrapada y llorando en una celda oscura. La visión la partió en dos, arrancándole un grito ahogado. Cerys reaccionó, murmurando un conjuro para aislar el pasillo y protegerse del avance de los soldados, pero algo en el ambiente falló. La magia rebotó, encogiéndolas dentro de un círculo de luz crepitante. Uno de los soldados, más joven que los demás, titubeó al verlas tan unidas. Temblando, bajó el arma y murmuró: «No puede ser que todo esto dependa solo de vosotras dos. Hay mucho más en juego». Pero el capitán lo empujó, desencadenando la breve escaramuza que las salvó de una muerte inmediata. Alia y Cerys aprovecharon la confusión y se deslizaron en una escalera secundaria, sintiendo las lanzas rozar sus hombros mientras escapaban. La carrera llevó a lo más profundo del castillo, donde vieron horrores espectrales, figuras tras los muros de piedra, salones cubiertos de ceniza, restos de rituales de sacrificio donde la sangre se mezclaba con el oro. En una cámara custodiada por runas, hallaron a una niña de piel oscura y ojos de zafiro, encadenada. La liberaron de improviso y ella, agradecida, les entregó un fragmento de piedra lunar con inscripciones antiguas. Tal vez, pensó Alia, una llave para el altar central de la fortaleza. Recorrieron un pasadizo secreto que las condujo hasta los aposentos de un antiguo sacerdote. En las paredes, pinturas desvaídas narraban la historia olvidada de la magia prohibida. No era un don maldito, sino un acuerdo traicionado para proteger a los humanos de su propio miedo. Entre los objetos, Alia encontró una capa azul y un anillo con una estrella grabada, idéntico al de la piedra del pacto. Entendió que aquí residían las raíces de sus linajes, y todo lo que quedaba era un enfrentamiento abierto contra el odio institucionalizado del reino.
Por un ventanuco, distinguieron la llegada de refuerzos. El castillo ardía ya en varios puntos. Los soldados combatían entre sí, confundidos por hechizos ilusorios y la resistencia creciente de quienes aún creían. Alia buscó la mirada de Cerys, sabiendo que era el tiempo de escoger lealtades y sacrificios. Fue entonces que Cerys tembló, enfrentando por fin la verdad largamente callada. «Me enviaron aquí con una orden», confesó, la voz casi inaudible. «Iba a entregarte si era necesario, para salvar a otros como nosotras. Pero no puedo, no ahora». El mundo se detuvo unos instantes. Alia reprimió el temblor en su voz, sintiendo la herida abrirse pero sanando de un modo extraño. «Yo tampoco puedo renunciar a ti. No después de todo lo que hemos luchado, no después de esto», admitió. Por primera vez, el amor no era una distracción ni una debilidad. Era la fuerza que mantenía unidas las fibras rotas de la resistencia, la razón misma para desafiar el ciclo antiguo. Asterisco, asterisco, asterisco. Por fin, alcanzaron la cámara central. Un domo sostenido por columnas talladas en hueso de dragón, en cuyo centro descansaba el altar donde siglos atrás se selló y se rompió el acuerdo de coexistencia. Allí, aguardaba la figura vestida de blanco, rostro velado, la arquitecta de la maldición. «Habéis traído el amor al altar del odio», dictó, con voz que resonaba a un tiempo humana y extrema. «Sea ese vuestro sacrificio». Las columnas vibraron, el aire se llenó de gritos y cánticos distorsionados. Alia y Cerys supieron, en lo profundo, que la poco de luz que podían ofrecer era lo único capaz de responder al ciclo de ruina. Se tomaron de la mano, pronunciando en voz alta la única verdad que les importaba. «Elegimos amarnos, aunque nos cueste todo lo que alguna vez fuimos». La fortaleza tembló, luces y sombras se entrelazaron, y una grieta recorrió el suelo hasta partir el altar en dos. El ciclo antiguo trastabilló. En el clímax del hechizo, Alia sintió que todo podía doblegarse. El dolor, la pérdida, la muerte misma. Y mientras el eco del sacrificio se extendía, supo que, independientemente del resultado, sus vidas jamás regresarían a la normalidad. En la incertidumbre y el miedo, brillaba ahora el hueso incandescente de la esperanza. En la penumbra, Cerys apretó su mano, susurrando la promesa que sería bálsamo y espada. Que pase lo que tenga que pasar. Ya no estamos solas nunca más. Hasta ese último instante, supieron que el mayor desafío era atreverse a amar, aun a sabiendas de que, en la batalla que se avecinaba, ni la victoria ni el amor podían salvarse intactos. Y la travesía hacia la fortaleza oscura se convirtió, al fin, en el viaje irreversible de dos corazones que, abrazando la diferencia y el peligro, aprendieron desgarradoramente y de la única forma posible a elegirse una y otra vez.